Bueno, anem a començar. Molt bon dia. Primer punt, proposta de la regidoria delegada de promoció econòmica d'aprovació provisional del projecte de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Manises i l'entitat de gestió i modernització Aeroport Manises. ¿Alguna cuestión al respecto? Señor Pastor. Sí, gracias. Buenos días. Nada, por parte del Grupo Vox vamos a votar a favor. Por supuesto, cualquier emprendimiento venga por parte de los empresarios y el comercio de Manises. También felicitar, en este caso, la proactividad de nuestros empresarios. Es una prueba evidente de que Manises está llena de estos emprendedores y que en sí pues, se augura que dentro de la situación que estamos sufriendo, pues los empresarios maniseros buscarán la fórmula de primero tener buena relación con las administraciones y después de crear empleo y prosperidad para nuestra ciudad. También aprovecho la oportunidad para desear a la concejal socialista, ya que va a ser la representante, que encuentre la buena fórmula de entenderse con este colectivo, dado que la izquierda normalmente pues no es muy propicia a respetar, no respetar, sino a ponérselo fácil a este grupo. Por nuestra parte, como he dicho antes, Vox siempre estará al lado de los maniseros y apoyando a los empresarios, porque son muy necesarios para la estructura de nuestra ciudad y en este caso, pues como he dicho antes, votaremos a favor. Muchísimas gracias. Por parte de Ciudadanos. Sí, buenas tardes. Nosotros también vamos a votar a favor. Estamos de acuerdo totalmente con lo que se presentó en comisión. Nos lo pidió también así Manises personalmente. Entonces, por supuesto, con las medidas que se van a tomar estamos totalmente de acuerdo y votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias. Por parte del Partido Popular, señor Izquierdo. Sí, nosotros también estamos de acuerdo con este punto. Felicitar a los empresarios, a los propietarios del polígono o del parque empresarial del aeropuerto por agruparse, por llegar al entendimiento, por poner en marcha la EGM, la Entidad de Gestión y Modernización, y tener todos el mismo fin, tanto el ayuntamiento como los propietarios, de modernizar, de mejorar y de hacer más atractivo esta zona económica de Manises para que se integren, vengan cada vez más empresas y sea un núcleo de gestión y de creación económica para el municipio. Por otra parte, también decirle al equipo de gobierno pues que gestione y que no dejemos por falta de gestión de percibir subvenciones como las que no hemos percibido por falta de gestión y se ha perdido dinero que venía de la Generalitat Valenciana. Gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. ¿Vos interviene, Roger? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas. Darle la enhorabuena a Simanises por el trabajo que ha estado desarrollando y lleva desarrollando durante muchísimo tiempo. Yo he estado en la concejalía y arrancamos esto en la legislatura pasada. Por fin conseguimos que se llegue a buen puerto. Por fin hemos conseguido una medida que tanto administración pública como empresarios querían llevar a su fin y poner en marcha. Pilar ha sido la que ha rematado el trabajo. También le doy la enhorabuena y le deseo lo mejor a la EGM y que siempre nos va a tener al lado para ayudar y colaborar en todo lo que necesiten. Hola, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quisiera dar las gracias, pero no solo a Simanises, sino a todos y a cada uno de los empresarios y empresarias que hay en el polígono, que llevan luchando toda la vida y que se han ido reinventándose a lo largo de toda su historia por circunstancias de la vida. Aquí hay mucha gente que todavía sigue recordando lo que era Manises y el tejido empresarial que tenía Manises, y cuando a nosotros nos vino la asociación y nos lo dijo, la inquietud que tenían de llevar ellos, de hacer una EGM, el equipo de gobierno estuvo totalmente a su disposición. Nosotros y nosotras creemos que es muy importante esto. Esto es un primer paso, es una primera aprobación para que el día de mañana, de hecho, nosotros creemos que esto será la primera EGM que habrá en la Horta Sud
y eso es para felicitarnos todos y todas, sobre todo el trabajo de Así Manises. No, es un primer paso, nos queda mucho trabajo por delante, pero yo sé que tanto todos los empresarios y empresarias están a nuestra disposición, como nosotros estaremos a su disposición para que esto no es que llegue a un buen puerto, sino que estoy convencida que además será fructífero y que volveremos a poner Manises de una manera u otra en el sitio donde se merece, que es en el centro y en el eje del trabajo y de la prosperidad en la Comunidad Valenciana. Gracias. Moltes gràcies. Segona intervenció? Doncs, no. Senyors, cap? Partit Popular, cap? Alguna intervenció? Bueno, pues entenc que queda aprovat el punt per unanimitat. Val? Jo felicitar-vos a tots, agrair-vos la votació i, com sempre, Pilar, tindràs tot el recolzament per a que la teva feina isca correctament. Passarem al punt 2, aprovació de l'expedient de contractació per al subministrament, instal·lació, manteniment, senyalització de places d'aparcament en zona Hospital Manises i instal·lació de sistema de control de paràmetres de consum energètic en edifici escolar. Señor Pastor, ¿te usted la palabra? Gracias, señor alcalde. Bueno, pues por parte de Vox vemos muy interesante esta propuesta que nos trae el Departamento de Informática y desde aquí aprovechamos para felicitarlos. Desde Vox apostamos desde siempre, ¿vale?, que hacer de Manises una ciudad moderna y que sepamos poner a disposición de los maniseros las nuevas tecnologías. Por ello que apoyaremos este proyecto. El apoyo de Vox a este proyecto no hace olvidar el estado real de nuestra localidad y la obligación de denunciar en qué situación está. Hay que recordar que el Ayuntamiento se va a gastar 70.000 euros de dinero de los maniseros más una subvención cuando estamos viendo que es incapaz de cuidar y mantener los servicios ya existentes. Que el proyecto de ayuda a la monitorización para el aparcamiento se haga en el barrio del Carmen está muy bien, pero realmente el barrio del Carmen, como muchas partes de Manises, lo que sufre es lo que todos vemos: suciedad de calles, parques, plagas y el grave problema que sufre el barrio del Carmen, que es el problema de la ocupación. Además tenemos que muchos vecinos han denunciado que la tipología o el formato de aparcamiento en batería hace que los vehículos queden encima de la acera. Obviamente no queremos llegar a pensar que este proyecto, ahora a final de legislatura, es para la foto de campaña del Gobierno en este barrio que tiene muchísimos más problemas. Pero volviendo al proyecto, el Grupo Municipal Vox, después de analizar a fondo la propuesta, lo que considera es que está incompleta y por ello quiere presentar una enmienda a estudiar. Queremos solicitarle una ampliación a este proyecto, ya que hemos revisado muchos proyectos de muchas poblaciones, en el cual que con el mismo presupuesto se puede pedir un poco más. Por ejemplo, queremos que se instalen sensores de cómputo de vehículos en las rotondas de entradas y salidas a Manises, ya que todos los maniseros vemos como ahora es punta y ahora que vamos a sufrir las obras de la Nacional, pues muchos vecinos se ven atascados casi sin ninguna preocupación para la concejal de movilidad, porque claro, ella ha elegido otro sistema de transporte. En relación a ello, también queremos poner sensores de cómputo de usuarios del carril bici, porque hemos gastado un dinero en ese carril que no sabemos si realmente se está utilizando. Entonces, estos sensores van muy bien para que los maniseros, en relación nosotros, el ayuntamiento, sepamos cuánto se utiliza ese carril. Sensores también de partículas, no solo de CO2, en las zonas de escolares, para saber qué atmósfera respiran nuestros niños. Y espero que esta nuestra enmienda sea aprobada y sumada a este proyecto que Vox ya como sí lo va a apoyar. Gracias. Ciudadanos. Sí, nosotros vamos a votar a favor, estamos de acuerdo con la propuesta. La verdad es que nos ha sorprendido un poquito que por primera vez este ayuntamiento esté ayudando a los conductores, cuando lo único que han hecho hasta ahora es dificultarles la vida, demonizarlos, enfrentándolos con el mundo eléctrico por un lado y por los ciclistas por otro, eliminando plazas de aparcamiento en todo Manises. Por lo tanto, que ahora intenten facilitarles la vida para que puedan encontrar un lugar donde aparcar nos parece bien. Nos parece que se queda corta, solamente ubicarla en la zona del Carmen. Se nos dijo en la comisión que más adelante se ampliaría. Esperemos que sea así y no lo dejen solamente en la zona del Carmen.
Y por otro lado le vemos un pero, y es el hecho de que no haya una aplicación para el móvil. Todos los conductores llevamos el móvil puesto así en el coche y nos es mucho más fácil mirar el móvil para saber dónde nos tenemos que buscar y encontrar la plaza de aparcamiento. Si tenemos que verlo en una pantalla, pues será un problema. Nos paramos, lo miramos, ocasionamos retenciones, en fin, puede ser bastante complicado. Además, el vandalismo existe, no solamente en Manises, en otros municipios, pero existe. ¿Cuánto tiempo durarán esas pantallas y serán operativas? Es un misterio. Ya veremos a ver lo que ocurre. Contemplen la posibilidad de una aplicación para que los conductores puedan tenerla en el móvil y es mucho más fácil y operativo. Gracias. Muchas gracias, Bustamante. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos a favor de este proyecto. Es un primer paso que va en aras de facilitar la circulación en los barrios de Manises. Vemos que ahora solamente se va a implantar en el barrio del Carmen, pero otros muchos barrios de Manises tienen problemas de circulación y de aparcamiento, al igual que el del Carmen. Entonces, lo que se consigue es facilitar la circulación y también disminuir al mismo tiempo la misma, ya que los conductores van a poder ver qué calles están sin zonas de aparcamiento disponibles y, por lo tanto, se va a evitar la circulación por esas calles, ganando en seguridad ciudadana, ganando también en emisiones de CO2 en esas calles. Al mismo tiempo, nosotros lo que nos gustaría es que este primer paso viniera seguido de otros muchos y que se pudiera tener monitorizada toda la ciudad de Manises para conseguir esto, ¿no? Para que los ciudadanos podamos saber qué calles están colapsadas en cuanto a tráfico o en cuanto a falta de plazas de aparcamiento. Que eso es a lo que debiéramos confluir todos los municipios, ¿no? El tener una aplicación en el móvil y cuando vamos a ir a una población poder ver en ese móvil qué calles tienen una circulación fluida, qué calles disponen de plazas de aparcamiento vacantes para dirigirnos a ellas y poder tener un acceso y evitar estar dando vueltas por las poblaciones con lo que conlleva, ¿no? Inseguridad vial, porque cuanto más tráfico de coches, más peligro para los peatones, y también evitar concentraciones de CO2 y de CO en nuestras calles. Desgraciadamente, nosotros no vamos a poder votar a favor de este punto, y no vamos a poder votar a favor porque el punto 5 dice delegar la competencia de la contratación de este asunto en la Junta de Gobierno. Y nosotros no estamos a favor de que, siendo una competencia del Pleno, en el que estamos representados todos los grupos municipales, se delegue en Junta de Gobierno donde no estamos representados los grupos de la oposición. Por lo tanto, escapa a nuestra fiscalización y control de la tramitación de este expediente. Por lo tanto, si ustedes tienen a bien retirar el punto 5 de la propuesta, nosotros votaríamos a favor, ya que no estamos por la labor de perder competencias que están en el Pleno municipal y pasarlas a la Junta de Gobierno, donde solo está el equipo de gobierno. Gracias. Sí, este es un proyecto que se ha llevado a caballo entre informática y medio ambiente. A través de las nuevas tecnologías queremos generar una reducción de emisiones de CO2 y mejorar la vida de las personas. ¿De qué trata el proyecto? Pues es sencillo. Vamos a monitorizar todo lo que son los aparcamientos de la zona del barrio del Carmen a través de unos sensores donde sabremos dónde está aparcado un coche, dónde no, y cuando llegue un vecino a buscar el aparcamiento, a través de una pantalla podrá saber dónde hay una plaza libre o no hay plaza libre. ¿Qué evitaremos con esto? Pues que un vecino esté dando vueltas. ¿Y qué ocurrirá si no da vueltas? Que generaremos menos emisiones de CO2. Por lo tanto, estaremos ayudando al medio ambiente y al vecino. Esto, por supuesto, es un plan que se quiera ampliar más para adelante para el resto del municipio, como tiene, por ejemplo, Cuart de Poblet o tienen otros municipios cercanos de aquí, donde ya hemos ido a visitarlos y a ver cómo funciona este proyecto y funciona muy bien. Además de esto, queremos también implantar los medidores de consumo en los edificios municipales para reducir los consumos. Vamos a ver qué hace falta y qué recursos estamos utilizando. ¿Para qué? Pues para reducir ese consumo innecesario
y reducir las emisiones de CO2 y practicar lo que sería la eficiencia energética. Bé, pues esta és una continuació d'una sèrie de mesures que ha ficat aquest equip de govern per a la inversió pràcticament rècord en tecnologies d'informació. És per això que ahir pogueren també lliurar material a associacions, perquè s'ha fet una inversió molt important en tecnologies, i esta serà la primera experiència que tenim de Smart Cities, el primer projecte que que serà una mena de pilot per a veure la instal·lació de hardware i així anar a controlar millor, en aquest cas, la mobilitat a la nostra ciutat i també iniciar el que se coneix com el govern de les dades, no? A replegar informació en directe i amb aquesta informació després prendre decisions en l'àmbit de la mobilitat. No serà l'únic, és el primer. La idea que tenim és després ampliar i ja s'està treballant en la Diputació de València en un projecte a nivell provincial per al control també de l'àmbit, sobretot del turisme, i també estem aprovant mitjançant el pla turístic i la destinació turística intel·ligent de Manises, també unes línies d'actuació que se ficaran en marxa els propers mesos. Segunda intervención, señor pastor. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, en relación a la enmienda que les he presentado, no han dicho nada. Espero que en la segunda intervención puedan los maniseros saber cuál es la opinión de los grupos. El proyecto nace incompleto, ¿vale? Por nuestra parte, nos falta confianza, sencillamente porque el proyecto arranca con un presupuesto importante, 90.000 euros, o casi 90.000 euros, pero lo que vemos es que el gasto anual de mantenimiento es de 4.000. Entonces, claro, sabiendo y viendo cómo está Manises, o como todo el mundo sabemos, la cantidad de vandalismo que hay y la falta de poder combatirlo, 4.000 euros, pues la verdad es que a nosotros nos deja claro que en el momento en que se estropeen varios sensores, pues se van a quedar. Y lo que ha dicho el señor Bustamante, en cuanto caiga una pantalla, como el otro día cayó una de radar, pues esos 4.000 euros ya casi no van a llegar para poderla reponer. Nos dice el proyecto que se van a instalar sensores de control de energía. Eso ya lo ofrece la distribuidora. Lo veo bien, pero si la distribuidora de electricidad ya da la opción a todo usuario el poder tener un control con estos contadores inteligentes, pues lo mejor sería utilizarlos. Está claro que de esta forma se puede monitorizar, pero bueno, nosotros lo que pedimos son más sensores y sacarle mayor rendimiento al Smart City, a este tipo de tecnología, que además pueden servirnos para poder tener un control del tránsito en Manises, tanto rodado por vehículos a motor como lo que he dicho sobre el carril bici, para ver en qué zonas pues ese carril bici pues se está poco utilizando, con cual se tendría que ampliar. Nos ha dicho el señor Mercader que son todas las plazas. Realmente el proyecto nos habla de 164 plazas. Esto estaría bien si se ampliara a toda Manises. Gracias. Bustamante. Gracias, señor alcalde. Sí, vamos a ver, nosotros consideramos que lo que es positivo para los ciudadanos de Manises hay que apoyarlo, y eso es lo que hacemos desde que empezó la legislatura. Hay quien a lo mejor antepone ideologías a todo esto para buscar cualquier tipo de argumento para votar en contra de las propuestas que son positivas para el ciudadano. Nosotros no vamos a hacer tal cosa, no lo hemos hecho nunca y vamos a seguir en esa línea. Por lo tanto, lo apoyaremos porque es beneficioso para el ciudadano. Lógicamente, dentro de lo que he dicho, me atengo a lo que dije en la primera intervención. Está incompleto, hay que completarlo. Como dice el compañero, son solo 164 plazas. Hay que llegar a todo Manises y hay que ponerlo en una aplicación en el móvil para que realmente sea operativo. Pero este es el inicio, es bueno, es positivo y lo apoyamos. Muchas gracias, señor Bustamante. Señor Izquierdo, ¿te gusta la palabra? Sí, no nos han contestado a si retiran el punto 5
ya que vuelvo a decir, nosotros pues no estamos a favor de que el Pleno pierda competencias en favor de la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque no estamos representados los grupos de la oposición en la Junta de Gobierno y, por lo tanto, no tenemos acceso a lo que allí se trata. Y este asunto, que por sus características es de competencia plenaria, ustedes proponen que el Pleno deje de tratar este asunto. Lamento que otros grupos les dé igual eso y les dé igual fiscalizar y ver cómo funciona y cómo se gestiona este ayuntamiento por parte del equipo de gobierno. Reiteramos, nosotros estamos a favor de este proyecto, nos gusta, sabemos y entendemos que es un primer paso, que tiene que estar seguido de otros muchos pasos que lleguen a la totalidad de Manises, del casco urbano, al menos de Manises, para mejorar la circulación, para mejorar la calidad del aire en nuestra ciudad y para mejorar, sobre todo, también la seguridad vial para los peatones en nuestras calles. Gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Señor Mercader. Sí. Bueno, como les ha explicado antes el señor concejal de modernización, esto es un proyecto a largo plazo. Hemos empezado por una zona, como en cualquier cosa que se hace, se empieza por un punto y se acaba por otro. Esto es el principio. ¿Que hay que implementar luego una aplicación móvil? Por supuesto, se implementará, pero ahora mismo hemos probado una zona para ver cómo funciona. Queremos ver cómo funciona, porque al final es una recogida de datos. Cuando el señor Pastor hablaba de no hace falta instalar un control del consumo, pues mire, es muy sencillo. A mí Iberdrola, por decir una empresa de suministro, me marca una franja. Pero yo quiero saber la franja horaria donde tengo más consumo, porque, por ejemplo, me puede valer para colocar placas fotovoltaicas y qué módulo o qué forma de implementarlo voy a tener. Si va a ser sin almacenaje de energía, si va a ser de libre consumo, si la voy a verter a red, si se la voy a vender en Iberdrola, todo eso lo puedo conseguir con unos medidores de consumo que me puede marcar la franja, el uso, los usuarios, me puede marcar absolutamente todo. Puedo utilizarlo también para el agua, no solamente para la luz, para muchísimas cosas. Usted hablaba antes, y al final demuestra que dicen, como decía el señor Bustamante, por decir, porque hay que decir algo, si no parece raro que la oposición esté callada, que usted querría ver medidores de calidad del aire para los colegios. Hombre, hace un año que está montada una estación meteorológica, es tanto de la red de estaciones meteorológicas de la Comunidad Valenciana, donde tenemos la máxima recogida de datos, porque tenemos todos los tipos de ppm de gases de efecto invernadero que se pueden generar, porque encima está situado encima del Colegio García de Planell, que estaría bien. Es que se llegó a poner en la web, usted lo puede ver en la página web del Ayuntamiento, puede extraer diariamente los datos, porque encima cada cierto tiempo actualiza los datos, y encima está metido dentro de la red de estaciones meteorológicas de la Comunidad Valenciana, que es otra de las cosas que teníamos interés para que cualquier persona y usuario pudiera utilizarla. Entonces, cuando vienen aquí ustedes y dicen estas cosas, bueno, pues me llama un poco la atención. Como explicaba antes el concejal de modernización, a nivel de turismo se va a implementar las zonas turísticas para ver también la saturación de CO2, para la medición de calidad del aire. Bueno. Vale. En primer lloc, agrair al señor Bustamante i al grup el senyor Pastor per recolzar el projecte. Evidentment, ara no podem incorporar esmenes perquè esto és un expedient que s'ha licitar, és un plec que s'ha redactat per l'equip tècnic, s'ha valorat unes intervencions i no podem ara canviar-lo. S'agraeixen les propostes i s'estudiaran per a més endavant. I recordar al senyor Izquierdo que encara que la competència ara siga de la Junta de Govern, s'informarà a la comissió perquè és un tràmit bàsic de procediment quan una competència del plenari passa a la Junta de Govern. Així que podria vostè reflexionar sobre el seu sentit del vot, recolzar el projecte perquè independentment de l'òrgan que aprova l'expedient, en la comissió s'informarà abans d'aquest expedient. Anem a passar a la votació. Vots a favor del punt segon, aprovació de l'expedient de contractació per al subministrament, instal·lació, manteniment, sensorització de places d'aparcament de zona Hospital Manises i instal·lació del sistema de control de paràmetres de consum energètic en edifici escolar. Vots a favor. Estem parlant de 11, 14, 15 vots a favor. APM Compromís, PSOE, Podem, Ciutadans i Vox. Vots en contra 5 del Partit Popular.
Bé, moltes gràcies. Donem per acabat el ple. 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 Donem per acabat el ple.